la gloria y el honor que te mereces, Señor. Precioso Dios. Ya mañana, un día espectacular, bienvenidos. Y qué bueno estar celebrando a nuestro Padre Celestial en el Día del Padre, ¿verdad? Así que muchos de los que estamos aquí hemos tomado una decisión de poner nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra vida en manos de Dios, para que Él dirija nuestros días, nuestros propósitos. Él tiene esos planes y al hacerlo, Él nos concedió entonces esta bendición de ser llamados hijos e hijas de Él. Así que Él es nuestro Padre, aquellos que hemos tomado esta decisión, y hoy lo tenemos que celebrar como lo estuvimos haciendo con todo gozo y con toda alegría también. Un Padre perfecto, un Padre lleno de amor, de gracia y de misericordia. Así que bendecimos su nombre y que cada uno de nosotros esté disfrutando también de esta paternidad espiritual que Dios tiene sobre nuestras vidas en todo caso. Pero claro, también estamos los demás, los papás, que aquí estamos y en esta mañana, por supuesto, vamos a compartir un lindo tiempo y un tiempo también de reflexión y de búsqueda de Dios, porque definitivamente lo necesitamos a Él, aún para desarrollar este rol tan importante, este privilegio que Él nos ha concedido. Necesitamos de Él, de los recursos que Él nos da. En definitiva, más que los recursos que Él nos da, lo necesitamos a Él. Él debe ser quien esté tomando nuestra vida, guiándonos, dándonos sabiduría y entonces sí, proveyendo todo lo que necesitamos como papás para llevar a cabo este rol con toda bendición. Y la bendición se siembra sobre nuestros hijos y aún los hijos de nuestros hijos. Y entonces allí viene también la cosecha que muchos de los papás o todos los papás que estamos acá podemos estar disfrutando, ¿verdad? Qué satisfacción y qué bendición ver el obrar de Dios en la vida de nuestros hijos. Y saber que Él en todo caso nos concedió este privilegio de ser no los dueños ni los amos de nuestros hijos, sino aquellos elegidos por Dios para que cuidemos y guardemos con mucha sensibilidad la vida de esa persona que Él puso en el seno de ese matrimonio, de esa familia, para que lo guiáramos hacia Él y hacia los propósitos que Él tiene. Así que enorme desafío que tenemos los papás, sobre todo en este tiempo, pero más allá del enorme desafío es una gran bendición y lo tenemos que reconocer de esa manera también, ¿verdad? Así que en esta mañana, además de compartir este tiempo juntos acá, luego si no lo hiciste todavía vas a poder saludar a tu papá o verlo personalmente y llevarle un abrazo, un beso y una bendición, orá, bendecí a tu papá, esté aquí o no esté, o lo vayas a ver, o esté a la distancia, o volvé a llamarlo si ya lo hiciste, y mira, hoy te quería volver a llamar, te digo nuevamente, estoy feliz de que seas mi papá. Y está claro que la vida a veces presenta experiencias o circunstancias donde nos cuesta o les cuesta a algunos hijos poder expresarse de esta manera. Pero bueno, tenemos que ir más allá de esas experiencias y permitir que Dios esté obrando en nosotros si es que no hemos tenido la mejor experiencia respecto a nuestros padres. Y aún así todavía saber perdonar y poder buscar de parte nuestra establecer el mejor vínculo posible. Mucho más cuando ya somos de Cristo y estamos en el Señor, ¿verdad? Estamos llamados a eso también. Y si aún hay vida y bueno, hay oportunidad y hay posibilidad de establecer el vínculo que sea lo mejor posible para disfrutar todo lo que tenga que ver de aquí en más. Pero bueno, por todo esto, por todas estas razones que necesitamos también llamarnos a reflexión en esta mañana. Los papás debemos ser, ¿qué clases de papás? Bueno, es difícil y seguramente si abriéramos ahora la posibilidad que cada uno opinara, habría diversas opiniones, ¿verdad? Y serían válidas y estarían bien. Pero resumidamente y de manera simple y sencilla, la idea es que seamos los papás que nuestros hijos necesitan. Y ya voy aclarando, no es el papá que nuestros hijos quieren que seamos o les conviene que seamos.
Bueno, ellos todavía están en una etapa de búsqueda de maduración, de crecimiento, de desarrollo, y obviamente van a ser guiados más por otras motivaciones que por las que deben ser, ¿verdad? Somos nosotros, en todo caso, los padres, los que ya somos adultos, quienes tenemos que darnos cuenta de esto y responder no a lo que ellos quieren o les conviene, sino a lo que ellos necesitan. Así que vos y yo, aquellos que somos papás o lo vamos a hacer, algunos están en camino de serlo en el próximo tiempo, debemos ser los papás que nuestros hijos necesitan. Y entonces eso ya cambia el panorama, eso ya nos enfoca mucho mejor, clarifica mucho mejor las cosas. Claro que junto con esto después viene el costo de ser el papá que nuestros hijos necesitan. No es fácil, ellos a lo mejor no lo entienden, no lo ven de esa manera, no lo comprenden, lo aceptan a regañadientes o aún a veces se oponen a eso. Bueno, allí será el momento donde los que somos papás tenemos que aplicar esos recursos que vienen de Dios en paciencia, en amor, en gracia, en misericordia, en bondad, pero aún así permanecer firmes, firmes en aquello que va a ser indudablemente lo mejor para nuestros hijos. Y a todos nos ha pasado ser, aquellos que somos papás, seguimos siendo o hemos sido hijos, ¿no es cierto? Porque hemos tenido papá también, así que nuestra actitud posiblemente haya sido parecida a esta, ¿verdad? Los tiempos van cambiando, pero algunas experiencias de vida se van repitiendo. Así que en esta mañana permitime compartir una breve palabra y por supuesto que vamos a dar gracias a Dios por la vida de cada papá que está aquí o que está representado en esta iglesia, en esta comunidad, a los papás que no asisten, no vienen, quizás no conocen al Señor, quizás es tu papá. Y bueno, vamos a orar, claro, por él también y lo vamos a bendecir y cuando lo veas decirle, mirá, en esta mañana estuvimos orando por vos también en la iglesia, así que llévale esa bendición a tu padre en este día. Como sabemos, el apóstol Pablo escribe su carta a los Efesios y en el capítulo 6 y versículo 4 hace una mención específica en un contexto general de matrimonio, de familia, de esposas, de esposos, de madres, de padres. Aquí viene esta enseñanza que surge de la palabra de Dios. Y dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Aquí ya ves cómo apunta que dependamos de Dios, a que lo busquemos a Dios y que hagamos las cosas con Él y de acuerdo a sus enseñanzas e instrucciones para que la crianza, la educación, el desarrollo de nuestros hijos, nuestra paternidad entonces dé buen resultado, dé buenos frutos, que luego vamos a poder cosechar obviamente y que vamos a disfrutar y a estar satisfechos, claro que con toda la gloria y la gratitud a Dios. Pero dice y contrapone esto con no hacer nada que los pueda hacer enojar. Y no es solo no responder a un capricho que ellos tengan, sino dice, cuidado con la forma en que como papás tratamos a nuestros hijos. Y posiblemente si hiciéramos una encuesta a todos los padres, todos ellos afirmarían querer lo mejor y tratar lo mejor a sus hijos. La realidad indica otra cosa, como sabemos, ¿verdad? Bueno, para hacer una descripción en términos muy generales y además muy sencilla y no profunda ni abarcativa, sino solo para hacer un cuadro de situación, como sabemos, la sociedad está sufriendo el abandono del ejercicio de la paternidad responsable. Desde hace muchos años, quizás décadas, esto se viene deteriorando. ¿Qué es esto? El ejercicio de una paternidad responsable. Entonces se han enraizado en la cultura contemporánea comportamientos que están destruyendo la relación con los hijos, las familias y aún el tejido social. Padres que renuncian o abdican de su responsabilidad como padres. No ejercen su rol, no ejercen su responsabilidad. En algunos casos porque ellos mismos como padres se encuentran desbordados y paralizados frente a esa demanda. Bueno, el tiempo que vivimos es un tiempo muy duro, muy difícil, de muchas influencias fuertes y negativas
que alcanzan también a nuestros hijos, las presiones que, nos impone el modo, el estilo de vida actual, todo ello influye en nuestros comportamientos y en nuestras relaciones. Y eso alcanza el vínculo entre padres e hijos, por supuesto que también. Pero frente a las demandas que nos presenta este mundo, esta sociedad y aún nuestros propios hijos, algunos padres se encuentran desbordados por esas presiones, por los problemas que tienen, por la economía que no es suficiente, no alcanza, así que se encuentran un tanto paralizados frente a esto. Largas jornadas de trabajo, larguísimas, para conseguir dinero que siempre es insuficiente para cubrir las necesidades básicas del hogar. Eso genera frustración e impotencia en aquellos que sienten esa responsabilidad de proveer también a sus casas y a sus hogares. A los conflictos sin resolver en el matrimonio, a veces por razones laborales, por razones económicas o de relación, que se va deteriorando y se va contaminando de este estado de tensión general, y esto se polariza en el matrimonio, en la familia, y entonces da estos resultados y efectos negativos. En otros casos es porque esos mismos padres que se sienten impotentes y renuncian a esta responsabilidad, es porque también ellos cuando niños han sufrido abandono o la pérdida de la estima personal o han sido objeto incluso de violencia. Entonces ahora se sienten incapaces de crear y desarrollar un vínculo afectivo sano con sus hijos. ¿Por qué? Porque no tuvieron un modelo, una enseñanza, no tuvieron una referencia, no tuvieron un referente adecuado. Entonces ahora no saben cómo llevarlo adelante con sus propios hijos. Hijos, a veces estamos muy propensos a ver solo los errores en nuestros padres, solo lo que no nos dieron. Pero nunca a veces vamos más allá y nos preguntamos ¿por qué no nos dieron eso que no nos dieron? Y que aún quizás vos necesitabas y yo también. ¿Por qué no me lo pudieron dar? ¿Es que fueron egoístas? ¿Es que se propusieron ser crueles con nosotros? ¿O no será que a lo mejor ellos, sin contarnos nada, están sufriendo todavía a esta edad adulta aquello que no pudieron conseguir de sus propios padres, nuestros abuelos? No lo sabemos. Pudiera ser, y normalmente es así. Debemos ir más allá y poder entender, comprender y ayudarnos mutuamente para tener el mejor vínculo entre padres e hijos. No todos los padres que no nos dan lo que nosotros necesitamos o quisiéramos es porque no son buenos padres. A veces estas presiones y estas situaciones de vida generan comportamientos negativos, hirientes sobre los hijos. Lo puedo comprender, no lo justifico, lo comprendo. Como hijos debiéramos comprender eso también. Un día seremos padres o cuando llegamos a ser padres comenzamos a comprender muchas cosas de nuestros propios padres, ¿no es cierto? Y ahora que nos toca hacerlo, indudablemente vamos a encontrar en nuestros padres seguramente algunos valores, algo nos tienen que haber dado, al menos nos dieron la vida y mucho más seguro también, quizás ver su esfuerzo. Quizás no fueron lo más afectivos que nosotros necesitábamos. ¿Qué habrán vivido ellos también? Bueno, a este cuadro bastante dramático en todo caso se le añade el uso del autoritarismo y la violencia para lograr lo que nunca se podría lograr por esos medios. Está claro, frente a la impotencia, el desborde, se me van de las manos, se me está revelando mi hijo, mi hija, entonces como no podemos por el otro método, o se pierde la paciencia rápido, o vemos que no da resultado, entonces comenzamos a usar estos instrumentos, el autoritarismo y a veces hasta la violencia física o verbal o lo que fuere. Está claro que eso empeora todo. Por eso esto hace que los niños crezcan solos, con carencias afectivas importantes de relación, de referencias, y entonces busquen integrarse a entornos de amigos que atraviesan las mismas experiencias o peores.
porque hay allí identificación. Y entonces se repite el ciclo. Hay pérdida de valor personal en los hijos, hay ausencia de propósito en la vida de los hijos, hay impotencia para hacer frente a los conflictos de manera normal o saludable y a las demandas de la vida en nuestros hijos. Hay profunda carencia de afecto en nuestros hijos. Bueno, estamos en todo caso formando y desarrollando futuros padres en estas mismas condiciones. Por eso se repite el ciclo. No es difícil entonces darse cuenta por qué un creciente número de niños y jóvenes buscan escapar de esos vínculos tormentosos y hallar refugio en el alcoholismo, en la violencia, en la delincuencia o en la pornografía. Son padres, esos padres, que necesitan a Cristo para ser salvos, para ser sanados de sus propias dolencias, para ser liberados de esa aflicción que pudieran estar arrastrando. En Jesús hay esperanza para todos los padres, hay propósito y poder para todos los padres para poder transformar por completo la vida de ese padre. Ahora este padre va a estar en la oportunidad de desarrollar una paternidad responsable sobre sus propios hijos. Pero esos hijos, en todo caso, también necesitan a Cristo. Hijos que necesitan a Cristo para ser salvos, para ser sanados y liberados de esa aflicción, de todo aquello que pudieron haber recibido de sus propios padres o lo que no recibieron de sus padres. En Jesús hay esperanza para ustedes, hijos, también. Hay propósito y hay poder para transformar por completo la vida. Así que como cristianos nos toca también llevar a cabo una transformación cultural en este tiempo, recuperando los principios y los valores de la paternidad responsable. Los padres cristianos debemos ser modelos, referencias y referentes a la sociedad de que algo distinto es posible vivirlo en la relación entre padres e hijos. Un vínculo sano, un vínculo saludable, un vínculo que produce que las nuevas generaciones sean sanas y estén preparadas para enfrentar la vida y desarrollarse normalmente. Y generar o engendrar nuevos hijos que van a aplicarle lo mismo que han estado recibiendo de nosotros mismos como padres hoy. Así que tenemos este gran desafío. Es un gran privilegio y una gran bendición el poder ser padres. Pero en este sentido, y guiados por la enseñanza de la palabra de Dios, en esta mañana déjeme decirle 4 cosas muy sencillas que debemos recordar, pero que deben estar muy claras, presentes en nuestro ejercicio de paternidad. Ella es la primera, que ser padre, como sabemos, lo sabemos, ser padre significa más que engendrar hijos. El rechazo a esa paternidad responsable está produciendo una gran cantidad de chicos que incluso desde el nacimiento viven sin su papá y sin siquiera saber quién es. Algunos varones suponen que ser padre es solo engendrar y punto y aparte, de ahí en más desaparece toda responsabilidad. Naturalmente esto produce en los niños una profunda herida y un vacío afectivo que la madre por sí sola nunca podrá satisfacer y llenar, aún a pesar de todos los esfuerzos que hagan, y está bien, pero nunca eso alcanza a llenar o a ocupar o a reemplazar la figura paterna que todos los seres humanos necesitamos. Por eso en muchos casos surgen y sufren esos niños distorsiones y problemas serios de identidad y de género, o se acumula frustración o ira al saberse no queridos o abandonados por su progenitor. Y se preguntan naturalmente, ¿y yo qué hice? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hizo esto? Bueno, la promiscuidad del presente tiempo, la infidelidad y las prácticas sexuales extramatrimoniales dan como resultado el nacimiento de niños de padres ausentes, o en el mejor de los casos, ausentes, porque si no, en otros casos todavía peores, terminan en la aberrante práctica del aborto en última instancia.
Ser padre es una gran responsabilidad y es una mayor bendición. Dios está confiando la vida de una persona para que seamos instrumentos en el cuidado y en el desarrollo de esa vida. Dios nos está confiando la vida de una persona para que seamos instrumentos en sus manos, para cuidarlo, amarlo y desarrollarlo durante su vida. Por eso ser padres no debe ser algo accidental o negligente. Debe ser algo meditado intencionalmente y asumido con toda responsabilidad. En segundo lugar, ser padre significa más que proveer y cuidar. Y hasta aquí, muchos estarían adhiriendo, ¿no es cierto? Otra vez con su tema, ¿qué es ser padre? Bueno, el padre tiene como obligación proveer a su casa. Y siempre está la figura del proveedor, ¿verdad? El que cuida y demás. No está mal, pero no es suficiente. El rol, el ejercicio de una paternidad responsable va más allá, significa más que proveer y que cuidar. Bueno, el modelo tradicional en el que el padre solo debía encargarse de suplir necesidades materiales y cierto cuidado no es correcto, si es que se termina allí. Decimos que esto es necesario, pero no suficiente. Así que los hijos necesitan, sobre todo, la relación, la comunión, el vínculo, el compañerismo, la afectividad, el conectarse. Eso necesitan los hijos, no las cosas materiales. Son secundarias estas. Pero si carecen de lo más importante y de lo fundamental, no hay cosa material que pueda satisfacer o completar o llenar o suplir la necesidad de relación y de afecto que nuestros hijos necesitan. Así que no es suficiente solo con pensar en esto. Hay que asumir este otro lado, esta otra arista, esta otra perspectiva de la relación con nuestros hijos. El ritmo de vida de este tiempo pone en riesgo este aspecto afectivo vincular para caer en el conformismo erróneo de voy a trabajar mucho y trabajo mucho para que a mis hijos no les falte nada. Es una expresión que solemos escuchar, pero al mismo tiempo esos padres les están haciendo faltar a sus hijos lo más importante y lo irreemplazable. Ellos mismos como padres para sus hijos, la relación afectiva de ellos como padres con sus propios hijos. Los daños que esto causa en los hijos abarcan todo tipo de gravedad. Estos hijos no encuentran contención ni comprensión en el lugar y por las personas que deben brindarlo. Pueden tener suplidas todas sus necesidades materiales. Cuidado, a veces incluso nos preocupamos más por lo que otros puedan decir de nosotros como padres que lo que está pasando con nuestros hijos. A veces tomamos decisiones o asumimos cosas más pensando en lo que dirán los demás de nosotros como padres que lo que les está aconteciendo a nuestros hijos. Y lo que más nos debe interesar es la condición, el estado, cómo está, cómo se siente mi hijo, tu hija. Y que los demás digan lo que quieran decir si es que quieren decir algo, no debiéramos tampoco. Debiéramos ocuparnos de ellos. Y por eso entonces los obligamos a adquirir o asumir comportamientos y conductas que a nosotros nos parecen correctas y por lo cual los demás van a decir, qué bien, mirá. ¿Y ellos? ¿Será que están de acuerdo? ¿Hemos consultado porque tienen una edad suficiente donde lo podemos hacer? Lo otro es que a veces no respetamos la etapa de vida que ellos tienen o la edad que ellos tienen. Para algunos, el hijo de 40 años sigue siendo mi nene. Y claro que no intentan tenerlo a UPA, ¿no es cierto? Bueno, podría. Pero el punto es que lo seguimos tratando como si fuera un niño. O haciendo que haga como hacía cuando tenía 5 años. No.
No debemos pretender que se comporten como si tuvieran mayor edad a la que tienen o mayor madurez a la que tienen. Entonces a veces a nuestros hijos les pedimos comportamientos que ellos no están preparados para asumirlos o tenerlos. Y entonces los regañamos. Pero no pueden, no tienen las herramientas, la madurez suficiente. Creemos que ya son más grandes o creemos que siguen siendo niños, ¿verdad? Bueno, hay que tener mucho cuidado y buscar mucho de Dios. ¿Ven por qué necesitamos a Dios? Claro, nadie se propone decir, ahora le voy a causar un daño a mi hijo que le va a durar toda la vida. Pero surgen cosas. ¿Por qué? Y porque a mí me criaron de esta manera y cuando yo era como vos, ¿sabés? Tus abuelos. La vida cambió, el vínculo es distinto, los abuelos eran los abuelos, vos sos vos, mi papá, y ahora los hijos son diferentes. Entonces, simplemente quizás repetimos aquello que nos tocó vivir a nosotros. En tercer lugar, ser padre significa ser un modelo a seguir. ¡Wow! Se está poniendo complicada la cosa, ¿no? Hasta acá veníamos bien, bueno, proveer y trabajar para... Y ser padre significa ser un modelo a seguir. No hay vuelta, es implícito a nuestro rol de padre. Nuestros hijos nos ven en la temprana edad de ellos como el superhéroe, ¿no es cierto? Mi papá es un genio, le gana a todos. No. Y después crecen un poquito, ¿no es cierto? Y ya nos miran un poco y dicen, no, me parece algo está fallando. Bueno, así es la vida. Pero somos siempre un modelo a seguir. Hay una completa pérdida de autoridad y de confianza cuando exigimos a nuestros hijos comportamientos que nosotros como padres no estamos teniendo. Tenés que decir siempre la verdad. Pará, están tocando el timbre. Decile que no estoy, que es el que viene a cobrar. Una pérdida de autoridad total y de confianza en nuestros propios hijos. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Son comportamientos que ellos van a adoptar quizás como normales o naturales o aceptables. No, mal, debemos ser buenos ejemplos a nuestros hijos. Después lo vamos a cosechar sobre nosotros mismos. Después ellos dicen, nos mienten, nos ocultan algo, y cuando nosotros nos enteramos, saltamos como leche hervida. ¿Cómo no me dijiste? ¿Me ocultaste? ¿Me mentiste? Y yo no reconozco que yo le enseñé eso a mi propio hijo. Y estoy cosechando aquello que yo mismo sembré en mi hijo. Y a él se lo recrimino, y cuando me tocó a mí, yo no dije nada sobre mí mismo. Incluso la conducta a veces es totalmente contraria a lo que les demandamos. Vos tenés que ir a la iglesia y andá porque a vos te hace bien y el padre se queda y mira el partido, cualquier cosa. No, a vos te hace bien, andá vos y tenés que ir, acompañá a tu mamá. Rápidamente y sencillamente, eso se llama hipocresía. Y si lo que mostramos en público no es más que una fachada hipócrita que desaparece en la privacidad del hogar, siempre vamos a dar el mejor tono, la mejor imagen, la mejor fachada delante de los demás, ¿no? Qué lindo, mira qué buen padre, mira esto, aquello, lo otro. Y cuando estamos en casa, si hubiera una cámara ahí 24 horas, si nos estuvieran grabando allí después, ¿habría coherencia? A veces levantamos muros, fachadas hipócritas que desaparecen en la privacidad de nuestros hogares y los hijos son los primeros en notarlo. Papá, vos tratás bien así a todo el mundo ahí en la iglesia, cuando van en el templo. Y acá conmigo se acabó. Así que ellos son los primeros en darse cuenta y lo notan, afectando destructivamente su desarrollo moral y espiritual. Un padre que no es un buen padre o que es hipócrita o es indiferente genera cinismo en los hijos, incredulidad, desaliento, resentimiento y más hipocresía en los propios hijos.
Mire, qué interesante, hay otra versión de la Biblia, de ese texto de Efesios 6:4 que hemos leído, que dice, no hagan de sus hijos unos resentidos. Tremendo lo que la palabra de Dios nos dice, también nos recuerda en esta mañana, ¿no es cierto? Cuidado en cómo tratamos a nuestros hijos. Y como los hijos entonces se revelan naturalmente estos malos ejemplos, algunos padres no encuentran mejor método para utilizar que, como dijimos, el autoritarismo y la violencia. ¿Y quién podría pensar que esto alguna vez podría producir buenos resultados? Así los hijos pueden sufrir ahora entonces maltrato, menosprecio, humillación, falta de respeto, ofensas, heridas, y cuando van creciendo comienzan a ser mutuas. ¿Acaso hay alguna razón para justificar estas acciones? No la hay. Los padres debemos ser modelo de valores, buenos valores y de actitudes correctas y positivas. Saber reconocer errores. ¿Hola? Saber reconocer errores delante de nuestros hijos, no con nosotros mismos y nada más. Che, metiste la pata, la pifiaste mal, bueno, listo, hasta ahí. Y ellos nunca se enteran. No, hay que decir, che, hijo, me equivoqué. Te pido perdón. ¿Cómo? Un padre al hijo, no, eso muestra debilidad. ¿Cómo? Ser amables con ellos. Tratar a todos con respeto, incluidos la esposa y los hijos, no a los demás fuera de casa. Ser veraces, decir siempre la verdad, fieles, comprometidos, honrados, trabajadores, y agregue todos los valores que a usted le parezca. Ni la televisión, ni la calle, ni la internet debieran ser los modelos que nuestros hijos tuvieran como para seguir, copiar o imitar. Solo lo van a hacer cuando no encuentran un modelo o un mejor modelo en los propios padres. Y después vienen las quejas, el rasgarnos las vestiduras. Hoy en día se han perdido estas referencias en los propios hogares. El resultado está a la vista y es catastrófico. Los padres no han sabido enseñar límites a los hijos y ellos viven transgrediendo toda norma de responsabilidad y respeto, aún ahora también hacia sus mismos padres. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado límites. No han aprendido límites, transgreden continuamente y ahora entonces también transgreden respecto a los propios padres. Y después nos llama la atención y queremos poner límites tratándolos como niños cuando ya son mayores de edad. Tarde. Muchos hijos no han aprendido a reconocer la brújula moral que encausa las conductas correctas, no tienen ello. Entonces pueden tomar cualquier camino y en cualquier dirección como si fuera válido, como si fueran todos válidos y aceptables. Y normalmente esto, como vemos, conduce a un agravamiento de la situación y al abismo. Pero por último, ser padre significa ser un guía espiritual, además de todo, un guía espiritual, por supuesto. Y posiblemente este sea el aspecto más sensible de nuestra paternidad. Como hijos de Dios, sabemos que la práctica fiel de nuestra fe y las enseñanzas espirituales que debemos compartir con nuestros hijos son el fundamento sobre los cuales ellos mismos conocerán a Dios y su amor. Si los padres no guiamos a nuestros hijos al Señor, con el buen ejemplo, con la sana espiritualidad, el mundo los va a guiar hacia el pecado y los va a alejar de Dios. ¿Qué prefiere usted sobre sus hijos? Esto es irrenunciable. Y tampoco es algo que podemos delegar a la iglesia. Es decir, bueno, anda a la iglesia si ellos te enseñan cómo tener que vivir la vida, no sé qué, conocer a Dios. Es responsabilidad de los padres cristianos guiar a los hijos al Señor por medio del ejemplo espiritual y criarlos, como hemos escuchado, según las enseñanzas de la palabra de Dios. Para que sean ellos todo lo que Dios quiere que sean
Él en sus propósitos. No para que ellos sean lo que yo quiero que sean, lo que yo no alcancé a ser. No, eso está mal. Ellos tienen planes y propósitos de Dios. Y como padres debemos hacer que esos planes y propósitos de Dios se cumplan en la vida de nuestros hijos. No que se cumplan mis planes y mis propósitos para con ellos. Y tenés que ser médico porque yo tengo una frustración en mi corazón, nunca lo logré, no pude, la vida, así que si vos lo alcanzás. No, ellos no tienen que suplir mis fracasos, mis frustraciones. No, Señor, ¿qué tenés para la vida de mi hijo? ¿Qué tenés para la vida de mi hija? Señor, que sea un instrumento que favorezca eso. Eso es lo mejor para mis hijos. Ese es el Padre que nuestros hijos necesitan. Aquel que busca a Dios permanentemente, que lo sirve, que le agrada en todo a Él y que recibe de Él todo lo que necesita para criar como corresponde y desarrollar y educar a los hijos con bendición. Qué mayor satisfacción, como dice la palabra, para los hijos de ver luego a los hijos andando en los caminos del Señor, como hombres y mujeres de bien, comunes y corrientes, pero de bien, con valores de vida, que saben enfrentar la vida y las circunstancias que la vida les presente. Son esos que van a estar reconociendo siempre, no que el padre es un genio, que no cometió nunca ningún error. Ellos van a saber sobrellevarlo, sobrepasarlo, olvidarlo. Ellos van a ver que vos y yo como padres somos de carne y hueso, que somos seres humanos, que pudiéramos haber sufrido nuestras cosas también, pero que aún así hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y más, porque lo buscamos al Señor y recurrimos a Él. Y Él nos asistió y Él nos ayudó y Él nos fue sanando nuestras propias heridas como padres y nos fue dando los recursos que necesitábamos para brindar a nuestros hijos. Y a veces eso implica el sostén y la fortaleza, porque nuestros hijos, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y ejemplo, y ellos toman otros caminos y toman otras decisiones, porque son seres libres, porque a un Dios le dio esta oportunidad de decidir por ellos mismos, y tendrán que aprender que en la vida tomar decisiones equivocadas trae consecuencias, y que tomar buenas decisiones para la vida trae recompensas. Y entonces hay dolor en el corazón de algunos padres porque ven que sus hijos andan por otros caminos que no son los correctos para ellos. Y ahí está la impotencia y el querer, casi hasta forzar que nuestros hijos vuelvan, estén en el camino del Señor. Por eso necesitamos también a Dios, para que Él vaya sanando, para que Él nos restaure, para que Él nos sostenga, para que Él nos fortalezca, para que nos dé paciencia, para que nos llene de amor, nos llene de gracia, de misericordia y podamos entablar con nuestros hijos la mejor relación posible, la más saludable y espiritual que pueda ser. Esto va a honrar a Dios, le va a agradar a Él y Él va a hacer mucho sobre la vida de los padres y de esos hijos. Pero si yo como padre no lo busco a Él, pues entonces me estoy negando a tener todo lo que voy a necesitar. No voy a poder por mí mismo. Ningún padre por sí solo puede en este tiempo. Y aunque haga sus mejores esfuerzos y encamine para bien a sus hijos, alguna parte, alguna porción no lo va a poder llevar a cabo porque no estamos contando con Dios y con lo que Él nos quiere dar. Criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor no implica tener el rebenque a mano, el cinturón a la mano, abrir nuestra boca para herir o lastimar. Esto no es solo un deber, es un gran privilegio, porque el hijo sabio alegra al padre. Y no hay mayor gozo en la vida para un padre que ver a sus propios hijos caminar en la verdad. Pero cuando nuestros hijos a veces escuchan nuestros propios comentarios o críticas, denostando a otros cristianos o a la iglesia, ¿sentirán esos hijos más deseos de conocer y acercarse a Dios o de alejarse de Él?
Cuando nuestros hijos se dan cuenta del poco valor que yo como padre le doy a la oración congregacional o personal, cuando ellos, mis hijos, ven que cumplo el ministerio a medias o a desgano, cuando mis propios hijos notan mi propia apatía espiritual, estarán recibiendo un buen ejemplo espiritual. ¿Ok? El desafío es mayúsculo, pero nunca vamos a bajar nuestros brazos. No debe atemorizarnos y mucho menos debe hacernos renunciar como padres. No sé cómo fue tu experiencia hasta aquí. Hijos, no sé cómo fue la experiencia de ustedes con sus propios padres, pero todo ello se puede sanar. Podemos ir mucho más allá de todas esas experiencias que pudiéramos haber tenido o que estamos teniendo. Es posible resolver, restaurar buenos vínculos entre padres e hijos. Habrá que estar dispuestos a asumir lo que nos toque asumir a cada uno, más allá de lo que haga el otro. No, pero yo si voy y le pido perdón, no, ¿para qué? Si total me va a maltratar. Hay que hacerlo. Hijos, no, ¿cómo le voy a decir a mi papá que me perdone? Porque yo tampoco he sido muy bueno como hijo o como hija. Tenés que ir y decírselo. Hay que sanar. Nadie lo va a hacer por ustedes, nadie lo va a hacer por mí y por mis hijos. Así que sabemos que tenemos un ayudador que nos acompaña y nos asiste para ser los padres que nuestros hijos necesitan. No padres perfectos, creo que ya lo sabrían. No orgullosos, no autoritarios, sino humildes, sensibles, vulnerables, accesibles, comprensivos. Que reconozcan la bendición de la paternidad y que asuman la misma con toda responsabilidad y compromiso. Y algún padre hoy todavía podrá sentirse en deuda en este sentido, o siente que ha fallado. Es tiempo para poner tu vida y tu confianza en Dios, para que de aquí en más puedas encaminarte a ser un buen padre. Dios va a sanar las heridas emocionales que te han impedido quizás, papá, manifestar el amor en plenitud a tus hijos. Él lo va a sanar y el amor va a surgir de tu persona hacia tus hijos si no pudo surgir hasta ahora. Dios va a romper toda atadura que no te deje salir victorioso. Él te va a brindar todos los recursos que necesitarás para disfrutarlo y hallar satisfacción. Recuperar el vínculo con tus hijos es lo más importante si esto se había perdido hasta aquí. Y hay tiempo y hay esperanza. Y es Dios. Él es el recurso que nos hace falta a todos los papás. Es Dios a quien necesitamos. Fíjate, Dios, nuestro Padre. Todos los papás necesitamos un papá como Dios. Allí está Él esperando para recibirnos y bendecirnos en este sentido. Es tiempo de pedirle perdón si fuera necesario por nuestros errores y quizás hasta pecados, y pedirle que nos ayude a glorificar su nombre, ejerciendo una paternidad responsable de aquí en más. Esto es lo que nuestros hijos necesitan. Padres que confíen, que obedezcan y que agraden a Dios en todo y en todo tiempo. Bueno, en esta mañana estamos para bendecir a todos los papás, también que están aquí. Todos los papás necesitamos a este papá Dios. Así que, papá, abrí tu corazón. Si Dios te ha hablado en esta mañana y reconoces que hay algo que hay que reparar, arreglar, corregir, intentar, hacelo, papá, toma la iniciativa. No es cuestión de ver quién le tuerce el brazo a quién. Pensemos, vamos a seguir dejando que el enemigo nos esté robando lo mejor que pudiéramos tener en la vida, que es un vínculo saludable con nuestros hijos. Hijos, vamos a seguir permitiendo que el enemigo se robe lo más precioso e importante que pudiéramos tener en la vida, que es nuestro vínculo con nuestro Padre.
No le demos más oportunidad. Recuperemos. Hagamos el intento. Hagamos todo lo que sea necesario de parte de cada uno de nosotros. Hay mucho en juego. No se puede vivir así la vida. Así que aflojemos. Seamos humildes. Sepamos pedir perdón. Expresemos comprensión. Bendigamos a nuestros hijos en oración y con el ejemplo. Hijos, bendigan a sus padres en oración y con buenas actitudes. Estoy seguro que en el corazón y en el plan de Dios hay muchas cosas preciosas, muy lindas, para que vos como papá y vos como hijo o hija puedan disfrutar en esa relación. Y Él los tiene allí preparados y está esperando ese momento donde haya un mayor acercamiento, haya una reconciliación. Y Él va a comenzar a derramar esas bendiciones y ese gozo, esa felicidad sobre la vida de esos hijos, sobre la vida de ese papá. Necesitamos dar ese primer paso. Así que nos queda casi 12 horas de este día como para, si es necesario, si vas a estar dispuesto a agarrar el celular o hacerlo personalmente. Decirle, hijo, quizás no te pude dar hasta aquí todo lo que vos necesitabas o esperabas, pero te amo porque son mi hijo, porque son mi hija. No pude, no supe, pero te amo. Y por eso oro cada día de mi vida para que Dios supla en tu vida, hijo, hija, todo lo que yo no te pude dar como papá. Y si vos, hijo, hija, tomás esta decisión también en esta mañana, en este día, y buscas a tu papá, si es posible personalmente y si no por un llamado, y decís, papá, estoy orgulloso y orgullosa de que seas mi papá, me diste la vida. Hoy vos, hijo, hija, podés vivir distinto, pero porque te dieron la vida. Y si no recibiste lo que esperabas, decirle, papá, yo sé, hiciste lo mejor que pude. Que no haya culpa. Que no haya frustración. Perdoná si hay que perdonar. Y comprométete todos los días de tu vida a estar orando por tu papá. Creo que podrían pasar grandes cosas, hermosas cosas en esos vínculos si es que alcanzamos a llevarlo a cabo. Y en otros casos, claro, ya lo estás viviendo así, lo estás disfrutando así, dale gracias a Dios por eso y aún así dale un fuerte abrazo a tu papá y bendecilo y llenalo de besos y algunos gestos y vos papá hace lo mismo con tus hijos si los estás disfrutando, bueno, y seguí cuidando, sigan cuidando ese vínculo y eso que es tan precioso y que viene del cielo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde están los papás en esta mañana que hay aquí entre nosotros? Pónganse en pie, papás. Pónganse en pie con todo orgullo, pónganse en pie. Mirá qué hermosos papás que tenemos. A todos ellos sean bendecidos. Bueno, falta que le hagamos escuchar un muy fuerte aplauso. Dije muy fuerte. Bravo por los papás. Tenemos allí un pequeño presente también para que te lleves, papá, como recuerdo de este día, de este encuentro, pero aún así ahora vamos a orar, vamos a pedir bendición del cielo sobre cada una de sus vidas.
y luego van a recibir 2 regalos, van a recibir la mayoría de ustedes, un presente que tenemos ahí y otro presente que ahora les voy a anunciar. Pero oramos ahora, vamos a ponernos en pie, todos vamos a ponernos en pie. Delante de tu presencia, Señor, Dios Todopoderoso, Rey soberano, nuestro Padre Celestial, delante tuyo, Señor, venimos también a presentar la vida de estos preciosos papás. Quizás todos ellos ya son tus hijos, Señor, están en tu corazón. Y vos los conocés sus vidas, aún desde que antes de que ellos pudieran nacer. Señor, vos sabés todo lo que han vivido, cómo lo han vivido, cómo lo han sobrellevado, lo que hoy necesitan, lo que hoy sienten. Conocés sus luchas, sus preocupaciones. Señor, te pido que en el nombre de Jesús todos y cada uno de ellos sea alcanzado con una bendición del cielo. Que haya una unción fresca de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Que sus fuerzas se multipliquen como las del búfalo, Señor. Que ninguno de ellos baje nunca sus brazos renunciando al ejercicio de una paternidad responsable. Porque tú estás con ellos para sostenerlos, para sanarlos, para ministrarlos y para guiarlos a que lo puedan hacer con todo gozo y satisfacción, Señor. Les vas a dar fuerza, sabiduría, paciencia, amor, comprensión para que puedan volcar sobre sus propios hijos. Señor, aquellos que están disfrutando de un muy buen vínculo con ellos, que así siga siendo, bajo esa misma bendición. Pero te pido por aquellos, Señor, que quizás ahí tienen dolor o tristeza en su corazón, porque ven que sus hijos no están encaminados de manera correcta, porque ellos han decidido, elegido otros caminos. Sostenelos, Señor, sostenelos en tu fuerza, Señor. Ayúdalos, Señor, porque ellos sufren por eso. Señor, te pedimos también, todos somos hijos e hijas, tenemos Padre. Señor, que tomemos iniciativas si fuera necesario para recuperar vínculos, restaurarlos, fortalecerlos y disfrutarlos en todo lo que nos reste de vida. Esta es la oportunidad, Señor, y vos estarás para ayudarnos y para derramar bendición. Te damos toda la gloria y todo el honor, Señor. Toda la gloria y todo el honor. Bendecimos cada hogar, cada casa, cada familia representado, a cada hijo, cada hija. Señor, todos aquellos que han sufrido en sus vínculos con sus padres, haya sanidad, Señor, haya sanidad de esas heridas emocionales, espirituales. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, papás, levanten en alto sus manos, reciban este presente, no tan alto, no tan alto. Allí van a tener para tomar un café caliente, rico, algo que les guste allí. Y además, el otro presente es el siguiente. A todos los hijos de los papás que están aquí ahora en pie y que están también aquí, ahora vayan a darles un fuerte abrazo y un beso enorme a sus propios padres. Hijos, vayan a buscar a sus papás, denles un fuerte abrazo. Y si hay algo que decir todavía en privado, en casa lo pueden hacer. Pero ahora dale un fuerte abrazo. Sí, ese es tu papá, es un genio, el mejor de todos, es un campeón. Bueno, no es Superman, pero vamos a celebrar a nuestro Dios todos juntos para terminar también en esta mañana. Que disfruten todos de una excelente jornada bajo la bendición del cielo. Nos vamos viendo durante la semana en cada circunstancia y ocasión que el Señor nos permita. Amén. Gracias, Señor.